Hola a todos, aquí estamos de nuevo, esta vez con un vídeo del tema de funciones. ¿De acuerdo? Este tema de funciones lo vamos a dividir en varios vídeos, en varias partes. Aquí tenéis el esquema general del tema. Primero haremos un vídeo sobre lo que son propiamente las funciones, su definición y todo el vocabulario que conllevan las funciones. ¿De acuerdo? Y luego iremos haciendo vídeos de cada una de las otras partes. Aquí están todas las características: dominio, simetría, puntos de corte con los ejes, función continua y otras características, y el tema acaba hablando un poquito de la tasa de variación media y de para qué sirve. Bien, como he dicho, este primer vídeo va a tratar sobre funciones. ¿Qué es una función? ¿Vale? Pues aquí tenemos la definición bien clara. Una función es una relación entre dos conjuntos, de modo que cada elemento del primer conjunto está relacionado con exactamente un elemento del segundo. Cada uno del primero le corresponde exactamente uno del segundo, nunca más de uno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Al primer conjunto, esta es la notación que se utiliza, se pone X como el primer conjunto, Y como el segundo, y una flecha que va del primero al segundo. ¿De acuerdo? Al primer conjunto se le llama conjunto inicial, que sería este de aquí, y el conjunto donde hacemos corresponder los elementos se llama conjunto final. ¿Vale? A los elementos se escriben con minúsculas, X e Y o F de X. De cualquiera de las dos maneras se puede expresar. Y es más cómodo, F de X es más claro, porque me dice de quién estoy calculando lo que se llama la imagen. A X le corresponde su imagen, que es F de X, ¿vale? A X se la llama variable independiente, porque claro, yo del primer conjunto cojo el elemento que me da la gana. Pero ya cogiendo un elemento del primer conjunto va a un elemento del segundo. Ese ya no es independiente, ese depende del primero. Por ello se llama variable dependiente. Y como he dicho antes, el segundo elemento, Y o F de X, se le llama imagen de X, ¿vale? Se lee F de X, ¿de acuerdo? Pongamos varios ejemplos. El primer ejemplo, imaginar una función que asocia a cada alumno de la clase su edad, ¿vale? A cada alumno le asocia su edad. ¿Sería una función? Sí, claro. Cada alumno de la clase solo tiene una edad, ¿de acuerdo? Manolito pues tendrá 16 años. Alfonso tiene 15 y María del Carmen tiene 17. Pues cada uno tiene una sola edad. Del elemento del conjunto primero, que sería el de los alumnos, sale una flechita al conjunto segundo, que sería el de las edades, ¿vale? Otra función, la que asocia a cada número su doble. Bien, pues al 1 le asocia el 2, al 2 le asocia el 4, al 3 le asocia el 6. Evidentemente cada número solo tiene un doble, con lo cual sí que es una función porque le asignamos exactamente un elemento. Cada uno solo le asignamos uno, ¿vale? Vamos a poner otros ejemplos más sencillitos. Imaginad que los vamos a hacer así, ¿vale? Con conjuntitos y dentro de ello elementos sueltos. Mirad este que tengo aquí. El conjunto inicial está compuesto por A, B y C. Y el conjunto final está compuesto por verde, rojo, negro y amarillo. ¿Vale? Bien, al conjunto inicial de A le hacemos corresponder verde y rojo, a B el negro y a C el amarillo. Se podrían cruzar las flechas sin problema, solo que en este caso lo hemos puesto así. ¿Vale? ¿Esto es una función? Pues no es una función. ¿Por qué no es una función? Pues porque a A le corresponden dos elementos del segundo conjunto. Podría ser un ejemplo parecido en que en vez de a cada alumno de la clase le hacemos corresponder su edad, pues le hacemos corresponder sus grupos de música preferido. Pues Manolito igual solo tiene un grupo de música preferido, pero igual María del Carmen tiene 18. Entonces ya no sería una función. Recordamos que no se nos olvide exactamente un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, esta no sería una función. Vamos con otra. ¿Esta sería una función? Sí sería una función. ¿Por qué esta sí sería una función? Pues es muy fácil. Volvemos a tener el conjunto inicial A, B, C y ahora D. Y en el final verde, negro y amarillo.
¿A A cuántos elementos le corresponden? Exactamente 1, el verde. ¿Al B cuántos les corresponden? Exactamente 1, el negro. ¿Al C cuánto le corresponde? Exactamente 1, el amarillo. Y al D, exactamente 1, el amarillo. Esto sí es una función, a pesar de que dos elementos les corresponda el mismo. Yo no he dicho nada de los elementos del conjunto final. Lo que estoy diciendo es que del conjunto inicial solo puede haber un elemento correspondiente por cada uno. ¿Vale? Un caso un poquito más diferente sería esta, que también es una función. Veis que tenemos de nuevo ABCD, tenemos verde, negro y amarillo, y al A le corresponde exactamente un elemento, al B exactamente uno, al C exactamente uno y al D ninguno. Eso puede pasar. Puede haber elementos que no tengan ninguna imagen. Hemos dicho que esto se llamaba imagen. La imagen de C es amarillo, la imagen de B es negro, la imagen de A es verde y D no tiene imagen. ¿Vale? Eso sí puede pasar. Lo que no puede pasar es que tenga más de una imagen. ¿Vale? Bien, seguimos. Hay 4 maneras de expresar una función. Hay 4 maneras de expresar una función. La primera, verbalmente, como hemos dicho antes, a cada alumno de la clase le corresponde su edad, ¿vale? La segunda, algebraicamente, con una fórmula, ¿vale? Por ejemplo, como hemos dicho que a cada elemento le correspondía el doble, pues quiere decir que a la x le corresponde 2 por x, que se escribe 2x. Pues esta sería la fórmula del ejemplo 2 este de antes de aquí, ¿vale? Con una tabla, pongo aquí la variable independiente y aquí lo que le corresponde. En el ejemplo 2, pues al 1 le correspondía el 2, al 2 el 4, al 3 el 6 y al 4 el 8, ¿vale? Y la cuarta forma sería con una gráfica. Aquí tenemos un ejemplo bastante claro de una gráfica. Vamos a acercarnos un poquito para que se vea mejor. Esta sería la gráfica de la función y igual a 2x, que es la función que hace corresponder a cada número su doble. Cuando yo dibujo una gráfica, en el eje X pongo la variable independiente y en el eje Y o f de X pongo la variable dependiente. Entonces, en este caso, como hemos dicho en la tabla, al 1 le corresponde el 2. Pues cojo el 1, lo junto con el 2 y en el sitio en donde se juntan, en el punto 1, 2, es donde coloco el punto de la función. Al 2 el 4, pues lo mismo hago con el 2, 4. Al 3 el 6, pues lo mismo hago con el 3, 6. Y al 4 el 8. Lo mismo hago con el 4, 8. ¿De acuerdo? A cada elemento le asocio su doble. Y en el dibujo lo que hago es asignar a la x su correspondiente f de x. ¿Vale? En este caso f de 1 sería 2, f de 2 sería 4, f de 3 sería 6 y f de 4 sería 8. Y los puntos tienen la pinta x, f de x. 1, f de 1. 2, f de 2. 3, f de 3 y 4, f de 4. ¿De acuerdo? Vamos a recuperar el tamaño normal. Vale, entonces como decía yo antes, recuerda que para representar los puntos de la gráfica les ponemos coordenadas x, f de x. ¿Vale? La primera coordenada es la independiente y la segunda coordenada es la que le corresponde por la función. La x le ponemos en el eje horizontal y la y en el eje vertical. ¿Vale? Más definiciones sobre funciones, pues muy importante, importantísimo, el dominio. El dominio de una función es el subconjunto del conjunto inicial de los elementos que tienen imagen. ¿Vale? Y exactamente en el conjunto final tenemos lo que se llama el recorrido, que en algún sitio también lo escucharéis como rango. Es el subconjunto del conjunto final de los elementos que son la imagen de un elemento del dominio. Si pensamos en lo de las flechitas de antes, pues esto sería aquellos de los que sale flecha y estos serían aquellos a los que le llega una flecha. ¿Vale? Si queréis volvemos a los ejemplos anteriores, a los dos que eran función. ¿Aquí qué sería el dominio? Pues el dominio sería lo mismo que el conjunto inicial. ¿Por qué? Porque de A, de B, de C y de D sale una flecha. Luego el dominio coincide con el conjunto inicial. ¿Cuál sería el recorrido? Pues verde, negro, amarillo, el conjunto final entero. ¿Por qué? Porque a todos les llega una flecha. ¿Vale? En este otro, ¿cuál sería el dominio? Pues aquí no sería todo el conjunto inicial, aquí sería A, B y C. D no estaría en el dominio, ¿de acuerdo? O sea, en este caso el dominio está dentro del conjunto inicial y no es todo el conjunto inicial. ¿Y cuál sería el recorrido? Pues en este caso también sería el conjunto final porque a todos les llega una flecha. ¿Vale?
Pensemos en los ejemplos que teníamos antes. En el ejemplo 1, que teníamos a los alumnos de la clase y a su edad. ¿Cuál sería el dominio? Pues el dominio todos los alumnos de la clase, porque todos tienen una edad. A todos les saldría una flechita hacia alguna edad. Y el recorrido, pues bueno, he puesto 15, 16, 17 o 16, 17, 18, dependerá de la clase. ¿Vale? Imaginemos que en esta clase del ejemplo, pues todos tienen 15 o 16 o 17 años. El ejemplo 2, el de cada número le hago corresponder su doble. Cada número natural, recordemos. En el ejemplo aquí yo lo he dibujado la recta porque era en el caso de números reales. Pero si fueran naturales, pues ¿cuál sería el dominio? Todos los números naturales tienen un doble. Luego serían todos los números naturales. Recordad que se representa con un conjunto n, normalmente con 2 barras. ¿Y cuál sería el recorrido? Pues no a todos los números le llegaría una flechita. Al 3 no le llegaría una flechita, porque no es el doble de ningún número natural. Entonces sería solo los números pares. Dentro de n, los números pares. En este caso, como veis, el conjunto inicial es n y el conjunto final es n. No lo hemos dicho aquí al principio, pero aquí podemos ver también quién es el conjunto inicial y quién es el conjunto final. En el caso de la clase son todos los alumnos de la clase y en el caso de las edades pues sería cualquier número natural. Cualquier alumno puede tener cualquier número natural. Luego dentro de ese conjunto de todos los números naturales hemos visto que solo le llegan flechitas al 15, al 16 y al 17. ¿Vale? ¿Y la que asocia con el número natural su doble? Pues el conjunto inicial sería los naturales y el doble de un número natural también estaría dentro de los números naturales. Pero no todo el conjunto final sería el recorrido. Hemos dicho que solo serían los números pares. ¿Vale? Vamos a ver otros ejemplos. Imaginar el ejemplo 3, esta función que yo tengo aquí representada. Vamos a acercarnos un poquito. Vale. Esta función que yo tengo aquí representada. Vale. Esto no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque, por ejemplo, el 2 tiene una imagen aquí arriba y otra imagen aquí abajo. Como corta 2 veces a la gráfica, tendrá 2 imágenes. Como tiene 2 imágenes, no es una función. ¿De acuerdo? Cuando tiene 2 imágenes, no es una función. ¿Vale? Imaginad esta otra de aquí. ¿Vale? Tenemos esta otra de aquí. ¿Es una función? Sí, porque cada número solo va a encontrar en vertical otro número que sea su imagen. ¿De acuerdo? Este de aquí pues tendrá como imagen este de aquí. ¿Vale? El 1 y pico tendrá como imagen 3. ¿Cuál es su dominio? Bueno, si no nos ponen puntos enteros, nosotros suponemos que la función sigue hasta el infinito con la misma pinta que tiene aquí. Entonces su dominio serían todos los números reales, porque todos los números reales van a cortar en algún punto a la gráfica, ¿vale? Si lo pensamos en flechitas, de todos los números reales va a salir una flechita. ¿Cuál sería el recorrido? El recorrido, recordad que lo miramos en el eje f de x. En el eje f de x, a los únicos a los que le llegaría una imagen sería a todos estos de aquí, todos los valores que están entre menos 3 y 3. A todos ellos les llega 1, pero por ejemplo al 4 pues no le va a llegar ninguno. No hay ninguno que corte la gráfica y se vaya hacia el 4 de modo horizontal. ¿De acuerdo? Entonces el recorrido sería el intervalo menos 3, 3. Como el menos 3 sí que es imagen de alguien y el 3 también, pues lo pongo cerrado. Recordad que los intervalos cerrados se ponían con un corchete. Y una función bastante curiosa es la función parte entera. La función parte entera lo que hace es quedarse con la parte entera de un número, ¿vale? 2,5, pues 2. 2,7, pues 2 también. 1,8, 1. 0,3, 0, ¿vale? Luego la parte negativa es un poquito diferente. Pero vamos, así queda bastante claro por lo menos la parte positiva. ¿Qué dominio tiene? Pues todos los números reales. Ya veo que a todos los números reales, en algún escalón de estos, les toca una imagen. Además es función porque solo le toca una, ¿vale? Uno dice, ¿el 2 qué le pasa? Que tiene 2 puntos. Sí, pero el que está vacío es que no está. Entonces la imagen de 2 no es esta, que está vacía, sino que es esta, que está llena. Es decir, f de 2 sería 2, ¿vale? Dominio todos los números reales. Y recorrido, ¿a quién le llega aquí imágenes? Pues solo a los números enteros, porque lógicamente a 0,5 no es la parte entera de nadie. Entonces aquí quedarían todos puntos sueltos, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3. ¿Eso que son? Los números enteros que os recuerdo que se representaban con una z, ¿vale?
Muy bien, pues esto es todo lo que teníamos que contaros de funciones. ¿Vale? Volveremos en el siguiente vídeo hablando del dominio de una función más en general, con una fórmula, no con una gráfica, y luego pues iremos hablando de otras características como la simetría, por ejemplo. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.